Hola, hoy vamos a sumergirnos en uno de esos conflictos que cambiaron el mundo para siempre. Hablamos, claro, de la Primera Guerra Mundial, o como se la conoció en su momento, la Gran Guerra. Vamos a ver las claves para entenderla. Para empezar, creo que esta frase lo resume todo. Es una descripción muy potente que ya nos da una idea de la escala y del drama de lo que vamos a analizar. Así que entremos en materia. Lo primero es lo primero. ¿Qué fue exactamente la Gran Guerra y por qué se ganó ese nombre tan imponente? Pues bien, fue un conflicto que duró 4 larguísimos años, desde 1914 hasta 1918. Pero ojo, no fue una simple guerra en Europa, para nada. Fue un choque global entre los grandes imperios de la época, uno que literalmente iba a redibujar el mapa del mundo. Claro, una guerra de estas dimensiones no aparece de la noche a la mañana. Para entender por qué estalló todo, tenemos que mirar un poco hacia atrás, a cómo estaba el ambiente en Europa a principios del siglo XX. Era una auténtica olla a presión. Había dos motores principales que alimentaban esa tensión. Por un lado, el imperialismo. Las grandes potencias estaban metidas en una carrera feroz por controlar colonias, sobre todo en África y Asia, para conseguir recursos y, como no, prestigio. Y por otro lado, el ambiente en casa no era mucho mejor. La revolución industrial había generado una riqueza brutal, sí, pero también había dejado a millones de trabajadores en la pobreza. El malestar social era enorme. Y con esta tensión, Europa se partió en dos. Se formaron dos grandes bloques militares. Por un lado, la Triple Entente, con Rusia, Francia y el Reino Unido. Y justo enfrente, la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. El escenario estaba, como quien dice, listo para la función. Pero cuidado, que estas alianzas no eran fijas. De hecho, aquí viene un giro de guión interesante. En 1915, en plena guerra, Italia se cambia de bando y se une a la Triple Entente, un movimiento estratégico que, como se pueden imaginar, cambió por completo el equilibrio de fuerzas. Con el ambiente tan caldeado, con toda esa tensión acumulada, solo hacía falta una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y bueno, esa chispa no tardó nada en aparecer. El detonante, el punto de no retorno, fue un asesinato. En Sarajevo matan al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. El autor era un nacionalista serbio de un grupo llamado La Mano Negra. La reacción, fulminante. El Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Y esa fue la primera ficha del dominó. Y es justo aquí donde ese sistema de alianzas tan complejo se convirtió en una trampa. Se activó una reacción en cadena que iba a arrastrar a casi todo el continente al desastre. ¿Qué queremos decir con reacción en cadena? Pues es muy sencillo de visualizar. Austria-Hungría ataca a Serbia. Automáticamente, Rusia, que era aliada de Serbia, se moviliza. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia. Y así, uno tras otro. En cuestión de semanas, casi toda Europa estaba en guerra. Esta tabla lo muestra perfectamente. La cosa no paró de crecer. Al bando de la Entente se acabaron sumando potencias de otros continentes como Estados Unidos, Japón o Canadá, y por el otro lado, a la Triple Alianza se unieron el Imperio Otomano y Bulgaria. Lo que había empezado como un problema local en los Balcanes era ya, sin ninguna duda, una guerra mundial. Bien, avancemos ahora hasta el final de este conflicto terrible y, sobre todo, vamos a ver las consecuencias, las cicatrices que dejó en el mundo. Fueron 4 años de una guerra de una brutalidad que nadie había imaginado. La destrucción fue total, no solo en Europa, sino también en frentes lejanos en África y el Pacífico. Ciudades enteras, literalmente, borradas del mapa. Pero el coste más devastador, sin duda, fue el humano. Más de 15 millones de personas muertas. Pensemos en esa cifra por un momento. Es una generación entera de jóvenes que quedó marcada para siempre. Por fin, en noviembre de 1918, la guerra terminó. La victoria fue para el bando de la Triple Entente. Los llamados imperios centrales, con Alemania y Austria-Hungría a la cabeza, habían sido derrotados. Un apunte muy importante. Antes de que terminara la guerra, pasó algo que cambió la historia del siglo XX. Rusia se retiró. En 1917, en plena guerra, estalló la revolución bolchevique y Rusia abandonó a sus aliados, un evento con unas consecuencias gigantescas. Tras el fin de los combates en el 18, empezaron las negociaciones de paz. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados, pero hay uno que destaca por encima de todos por lo polémico que fue: el Tratado de Versalles. Este tratado fue el que impuso las condiciones de paz a Alemania, a la que se señaló como la única culpable de la guerra. En teoría, este documento debía construir una paz duradera, pero la realidad fue otra. Y aquí está la gran y terrible ironía de todo esto.
Esta frase es demoledora. El tratado que se suponía que iba a poner fin a todas las guerras acabó siendo la semilla de la siguiente. Una conclusión de lo más sombría. Y con esto llegamos a la pregunta final, una que nos deja reflexionando. ¿Y si el final de esta guerra, en realidad, no hizo más que crear las condiciones perfectas para la siguiente? Es una cuestión que nos obliga a pensar en cómo a veces las paces mal cerradas pueden acabar siendo más peligrosas que la propia guerra. Da mucho que pensar. Hasta aquí nuestro análisis.